Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog, suscriptores del canal de YouTube y a todos aquellos que nos escuchan o nos miran a través de cualquier otro medio. Les mandamos un abrazo, es un gusto, una alegría seguir compartiendo la lectura, algo comentada, de las memorias de un peregrino ruso. Este librito que tanto nos ha ayudado, que tanto sigue ayudando a la gente como promotor, difusor y fuente de entusiasmo para disponerse a la práctica cotidiana de la oración de Jesús. Oración de Jesús que es la columna vertebral del esicasmo, camino espiritual que sigue nutriendo a la Iglesia de Oriente, que nutre actualmente también a la Iglesia en Occidente, y que consiste básicamente en un caminar hacia la oración incesante, hacia la paz del corazón, hacia el puerto seguro de la paz del corazón. Una paz no dependiente de las circunstancias, una paz propia que se vive en el propio interior, que deriva de la presencia de Dios, de la conciencia de la presencia de Dios en nosotros. Ese es ni más ni menos el camino del Santo Nombre. Entonces, antes de empezar, al final también les tengo un comentario con esta situación que se vive ahora de sobreinformación a través de todos los medios, con esto de la inteligencia artificial y demás. Si Dios quiere y llegamos a tiempo, un pequeño comentario. Antes de continuar la lectura, buscamos esa actitud orante que nos hace ser conscientes de la presencia divina en todo y en todos y que nos predispone al servicio, a hacer las cosas ofrendándonos como si esto es una liturgia, como si esto fuera y es una liturgia. Para eso nos dejamos atravesar por el símbolo y el signo de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asistidos así por su gracia, continuamos la lectura. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, ¿qué decíamos? Le decía el peregrino a su interlocutor. En pocas palabras, si cada uno de tus movimientos se convierte en motivo para que te acuerdes y glorifiques a Dios, eso significará que estás orando sin cesar. Esa es la actitud orante, fíjense. Si en cada uno de tus movimientos se convierte en motivo para que te acuerdes y glorifiques a Dios, eso significará que estás orando sin cesar, por lo que tu alma se sentirá siempre alegre. Ya ven ustedes, decía el peregrino, que este método de la oración ininterrumpida es cómodo, fácil y accesible para todos, aun cuando fueran poco sensibles. En realidad, esto lo dijo Pedro Damasceno y el peregrino le comenta a su interlocutor. Antes de seguir, dice, ya ven ustedes que este método es cómodo, fácil y accesible. Bueno, debe haber sido para él, por la situación que él vivía. No es fácil en el momento actual por la cantidad de estímulos a los que estamos sometidos, muy fuertes. Sobre todo la gente que vive en la ciudad, la gente que tiene un trabajo fuera de su casa. No es fácil. Al principio se necesita un deseo muy intenso de Dios, de vivir en Dios. Entonces ahí sí
Ese deseo es un fuego que alimenta la caldera de la oración. Nada, quería comentar eso porque no es tan fácil como dice el peregrino. Al principio hace falta bastante esfuerzo, poner bastante voluntad humana para que ésta interactúe con la gracia y de esa sinergia vaya haciéndose un hábito de la oración frecuente. Acá estamos con mi amigo Gino, que está un poco herido, ha tenido un altercado con un perro y bueno, lo estamos cuidando. Entonces, todo esto había gustado muchísimo al señor y a la señora. Él me abrazó con entusiasmo y me agradeció. Y examinando luego la filocalía, dijo: compraré este libro, lo encargaré a Petersburgo, pero mientras tanto copiaré el texto que acabas de leernos. Díctamelo. A continuación, copió el texto y después dijo: Dios mío, pero si yo tengo el icono del santo Damasceno. Yo sospechaba que él tendría la imagen de San Juan Damasceno, no la de San Pedro, Pedro Damasceno. El Señor hizo un marco para el texto que había copiado y lo colgó debajo del icono diciendo: estas palabras vivientes del elegido de Dios debajo de su propio icono me harán recordar que debo hacer realidad tu consejo salvador. Muy frecuente, ¿no? Esta asociación del ícono o del icono que nos trae al presente la evocación de aquel a quien se invoca. ¿Mm? Los iconos son un modo práctico, para muchos de nosotros son una ayuda, que nos sitúa más fácilmente ante la presencia que estamos invocando, en este caso del Salvador, de Jesucristo y de María. Eh, Cierto es que lo ideal sería permanecer en la presencia mediante una ausencia de formas, permanecer en la presencia sin necesidad de ninguna forma, de ninguna simbología, de ninguna ayuda exterior. Pero también es cierto que tenemos que aceptar nuestra situación, el momento de nuestro proceso espiritual y reconocer que todavía nos hace falta ese tipo de apoyos, como puede ser el tener una cruz en la mano, el rezar el rosario o la oración de Jesús con las cuentas, los iconos. Aceptar que necesitamos todavía estas ayudas, algunos de nosotros al menos. Muy bien, fuimos a cenar. Al igual que en la hora del almuerzo, todos los criados, hombres y mujeres, se sentaron a la mesa junto con nosotros. Y qué reverente silencio reinó durante la cena. Al terminar de comer, todos, los criados, nosotros y los niños, rezamos largamente. A mí me hicieron pronunciar la alabanza a Jesús, el Dulcísimo. Terminadas las oraciones, los criados se retiraron a descansar. Nosotros tres permanecimos en el comedor. La señora salió y regresó trayendo una camisa blanca y un par de medias para mí. Me arrodillé ante ella y le dije: no, madrecita, no tomaré estas medias. Nunca las uso. Nosotros estamos acostumbrados a llevar peales. Aquí no refiere a ninguna nota a pie de página. Supongo que eran ese sistema de botas y chanclas, una mezcla que tenía el peregrino, muy protegido con trapos. Como caminaba tanto, y a veces por zonas húmedas,
A ver si después busco qué quiere decir eso. Ella salió corriendo y trajo una vieja bata suya de finísimo paño amarillo y la cortó en tiras, una bata. ¿M? Y el Señor diciendo, al pobrecito casi se ha hecho trizas el calzado. Me dio un par de zapatos suyos nuevos. Ve a aquel cuarto y cámbiate la ropa. Allí no hay nadie, añadió. Sí, esto de las tiras, yo lo había leído, es también un refuerzo en la parte baja de la pierna, de la rodilla para abajo, que le comprime la pierna, evita que se le distiendan, que se le hagan varices y le facilita el retorno de la sangre hacia la parte superior de las piernas. Es muy usado o era muy usado en caminatas larguísimas, de días y días o meses. Ve a aquel cuarto, cámbiate la ropa, allí no hay nadie. Me cambié y volví al comedor. Ellos me hicieron sentar en una silla y empezaron a calzarme. Él envolvió mis pies en peales y ella me puso los zapatos. Al principio me resistí, pero ellos me ordenaron. Quédate sentado y calla. Cállate la boca. Cristo lavó los pies a sus discípulos. No me quedaba otra cosa que hacer y lloré. También ellos lloraban. Si nos situamos en la escena, si nos metemos, nos introducimos en la escena, vamos a comprender mejor estas descripciones que a veces parecen exageradas, ¿no? Decir, pero ¿cómo estás llorando y todo esto? Pero es que fíjate, eran una familia totalmente orante. Tuvieron la cena con los criados. Acuérdense ustedes que no eran solo personal de servicio o empleados, eran criados. Desde la más pequeña infancia habían vivido en esa familia, a lo mejor huérfanos, y se fueron acostumbrando y se hicieron parte de la familia. Bien es cierto que manteniendo una función de servicio, ¿no? Propio de esa cultura y de la nobleza de la época. Pero introduzcámonos en la escena. Tienen una cena en completo silencio, como en los mejores monasterios, y luego rezan todos juntos largamente. Eso es fruto de la devoción. Y después de la oración, fíjense, el matrimonio queda con el peregrino y le mejora su situación. No es difícil pensar que esto deriva de la misma oración. Termino de orar y necesito ser más coherente que antes. Y descubro ahí mismo, al lado mío, a un prójimo que necesita una mejora de su situación. Esto interpreto yo que vivió el matrimonio. Luego de la oración, con encendida devoción, descubro aún más la necesidad del otro y le sirvo, teniendo presente, como parece mostrar el relato, el lavado de los pies que hace Cristo, teniendo presente que el otro, mi prójimo, es otro Cristo, y desde allí el matrimonio hace esta acción, la cual conmueve al peregrino por sentirse amado, amado por Dios a través de estos dos prójimos, de la señora y el señor. Y ellos conmovidos por estar sirviendo a Cristo a través del hermano. Si ya lo vemos así, entendemos mejor, creo, esto de las lágrimas en todos los participantes de la escena. Bueno, después la señora quedó en la casa para ir a dormir con los niños y nosotros fuimos a un pabellón del jardín. No teníamos sueño y conversábamos acostados. Será en la hierba, ¿no? No lo dice. Fuimos a un pabellón del jardín. Entonces él me preguntó, en nombre de Dios, dime la verdad, con el corazón en la mano dime, ¿quién eres?
has de pertenecer a una buena familia y solo finges ser un simple e inocente beato. Lees y escribes bien, hablas y razonas correctamente. Eso no se consigue solo con la educación que reciben los campesinos. Yo les he contado a usted y a la señora con toda franqueza la verdad sobre mí, toda la verdad sobre mí. Ni se me ocurrió mentir o engañarlos. ¿Para qué? Lo que yo digo no es mío, es lo que he escuchado a mi difunto Starets, sabio en Dios, o lo que he leído con atención en los libros de los santos padres. Pero lo que más ilumina mi ignorancia es la oración interior. Sin embargo, tampoco fui yo quien la obtuvo. La he conseguido por gracia de Dios y por la enseñanza del Starets. Ellos la implantaron, fíjense la palabra, implantaron en mi corazón. Esto puede sucederle a cada hombre. Basta con que se refugie calladamente en su corazón e invoque con máxima frecuencia el nombre iluminador de Jesús. Repito esta frase que me parece bellísima. Esto puede sucederle a cada hombre. Basta con que se refugie calladamente en su corazón e invoque con máxima frecuencia el nombre iluminador de Jesús. Y pronto percibirá la luz interior y entenderá todo. Qué bien, qué buena síntesis. Ahí está hablando de la irrupción tranquila, a veces intensa, a veces a cuentagotas, la irrupción del Espíritu Santo en nuestro interior y o la percepción de su presencia en nosotros, que se da conforme a lo que cada uno puede soportar, utilicemos esa palabra, de esta gracia que está siempre disponible. Los santos padres hablan, incluso en la filocalía, de que el Espíritu Santo se da en la medida que cada uno puede incorporarlo. ¿Mm? Esto es importante. Me gusta mucho esta indicación actitudinal, refugiarse calladamente en el corazón, refugiarse calladamente en el corazón, como si uno escuchara, ¿no? Ahí, e invocar con máxima frecuencia el nombre iluminador de Jesús. Esto es particularmente útil en nuestra experiencia en los momentos dolorosos o en circunstancias difíciles, angustiantes, a veces trágicas, hasta terroríficas, donde este refugio callado, diríamos tierno y confiado en el propio corazón, invocando el nombre, nos trae muy rápidamente un confort, un consuelo, esta certeza de la presencia que nos reconforta. ¿Qué quiere decir reconforta? Que nos da nueva fuerza. Entonces nos disponemos mejor a atravesar lo que sea que nos toca atravesar. Bueno, me extiendo mucho. Y con esta luz alcanzará, dice el peregrino, esa luz interior, con esta luz alcanzará a comprender hasta ciertos misterios del reino de Dios. Ya es un misterio profundo y esclarecedor el mero hecho de que el hombre pueda advertir su capacidad de autopenetración, de poder ver su interior, gozar de autoconciencia, conmoverse y llorar dulcemente por su caída y por su voluntad corrompida. Hablar y razonar juiciosamente con la gente
es cosa poco difícil de adquirir, porque la mente y el corazón son anteriores a la ciencia y a la sabiduría humana. El peregrino le está justificando este entendimiento que el dueño de casa parecía percibir en él, ¿no? Si uno posee inteligencia, es posible labrarla con la ciencia o con la experiencia, pero si se carece de ella, no hay educación que valga. El caso es que nos hallamos lejos de nosotros mismos y tampoco tenemos muchos deseos de acercarnos. Siempre, fíjense qué interesante, siempre estamos huyendo para no encontrarnos y cambiamos la verdad por bagatelas. Siempre estamos huyendo para no encontrarnos. Pensamos, dice el peregrino, con gusto me ocuparía de cosas espirituales, de la oración, pero no tengo tiempo. Las diligencias y las preocupaciones de la vida no me permiten hacerlo. ¿Y qué es más importante? ¿La vida eterna del alma o la vida del cuerpo, que dura tan poco, por la que estamos tan preocupados? Es esto lo que hace a los hombres juiciosos o imbéciles, usando una palabra dura, el peregrino. Eh, Debe decir imbécil en su sentido original de la palabra, ¿no? Que es como falto de juicio. Pero esto es claro. Cuando nosotros huimos de nosotros mismos, justificamos que no podemos dedicarnos por entero a lo que sabemos que es lo más importante, porque estamos afanados en muchas cosas. Pero esos muchos afanes, que vienen como resultado de toda una historia personal, derivan de que en algún momento les hemos dado la máxima importancia a estas cuestiones, sobre todo las cuestiones materiales, las corporales, y le hemos dado tanta importancia desde hace tanto tiempo en nuestra vida. Y así lo hizo nuestra familia, nuestros educadores, nuestros parientes, nuestros ancestros, que venimos ya con una inercia de valorar lo que menos valor tiene y de subvalorar, de subestimar la importancia de la vida interior, de la vida espiritual. Perdóname, querido hermano, dijo el Señor. Te he preguntado eso no por curiosidad, sino por bondad y por compasión cristiana hacia ti. Por otra parte, hace unos 2 años me sucedió algo que es la causa de las preguntas que te hice. Ahora verás. Un día llegó a nuestra casa un pordiosero con pasaporte de soldado retirado, un hombre viejo, decrépito y tan pobre que andaba casi desnudo y descalzo. Hablaba poco y con la llaneza de un campesino de las estepas. Supongo que se refiere a un hablar vulgar. Lo recibimos en nuestro asilo para pobres. A los 5 días enfermó gravemente y lo trasladamos a este mismo pabellón en que estamos ahora tú y yo. Lo tranquilizamos y mi esposa y yo nos dedicamos a cuidarlo y curarlo. Pero su muerte se aproximaba visiblemente. Su muerte se aproximaba visiblemente. Lo preparamos para morir llamando a nuestro sacerdote, quien lo confesó, le dio la absolución y le hizo comulgar. Es decir, lo introdujo en la tradición sacramental medios aptos para abrir el corazón profundo, a la trascendencia que está por venir. ¿Sí? Le hizo comulgar. El día anterior a su muerte,
El hombre se levantó, ¿vieron esas mejorías que son habituales antes de la partida? El hombre se levantó y pidió una hoja de papel y una pluma, y me rogó que cerrara las puertas, no dejara entrar a nadie mientras él escribía un testamento para su hijo. Nos pidió que lo enviáramos después de su muerte a Petersburgo a la dirección que él nos dejaría. Quedé asombrado al ver que escribía con una letra espléndida, redactando la carta maravillosamente bien, correctamente y con una gran ternura. Mañana leeré para ti este testamento, pues guardo una copia, le dice el dueño de casa al peregrino. Todo esto me extrañó mucho y despertó mi curiosidad. Por tal motivo, le pregunté por su origen y por su vida anterior. Después de hacerme jurar que no descubriría su secreto a nadie antes que él muriera, me contó su vida para gloria de Dios. Yo era un príncipe, me dijo, era muy rico y llevaba una vida de lujo, frívola, gastando mi fortuna en placeres. Mi mujer había muerto y yo vivía con mi hijo, afortunado capitán de la Guardia Imperial. Cierta vez, mientras me vestían para asistir a un baile ofrecido por una persona muy importante, me enfurecí con mi lacayo, el que lo estaba vistiendo. Sin conseguir dominar mi ira, le asesté un fuerte golpe en la cabeza y ordené que lo trasladasen a mi aldea. Es decir, que fuera a otra casa de las que él tenía a seguir sirviendo, ¿no? Esto sucedió una tarde y a la mañana siguiente el hombre había muerto a causa del golpe. Pero el asunto se arregló. Yo, después de lamentar un poco mi descuido, fíjense, lamenté un poco mi descuido, ¿cómo le vengo a pegar tan fuerte? ¿Mm? Me olvidé muy pronto de todo. ¿Ven? No tenía conciencia de lo que había hecho. La ignorancia no tenía ni se daba cuenta realmente de la gravedad. Eh, Pasaron unas 6 semanas, me olvidé muy pronto de todo. Pasaron unas 6 semanas y aquel lacayo difunto empezó. ¿Qué pasa? Perdón, la alarma que avisa que estamos cerca de la oración. Vamos a silenciar esto, a ver si se puede. Bueno, ahí logramos calmar la alarma. Pasaron unas 6 semanas y aquel lacayo difunto empezó a aparecérseme. Primero en sueños. Todas las noches me molestaba, reprochándome y repitiendo sin cesar, me has asesinado, perverso. Después comencé a verlo de día, estando despierto. Con el tiempo, sus apariciones se hacían más y más frecuentes y finalmente me molestaba ya continuamente. Al cabo de un tiempo, junto a él, veía también a todos los hombres y mujeres ya muertos, a los cuales yo hacía tiempo había ofendido cruelmente. Recuerden que él estaba en una posición muy poderosa para la época, un príncipe, eran como señores feudales, aún en esta época relativamente cercana, ¿no? Siglo XVIII, XIX, se mantenían esas cosas. Bueno, todavía se mantienen, pero mucho menos, creo. Eh, Finalmente me molestaba ya continuamente. Empezaron a aparecer los hombres y mujeres a los cuales yo había ofendido cruelmente. Todos venían a reprocharme, no me dejaban en paz. Por fin consiguieron que yo no pudiera dormir, ni comer, ni ocuparme de nada. Quedé sin fuerzas y mi piel parecía pegada a los huesos.
Los esfuerzos de los médicos, más expertos por curarme, no dieron ningún resultado y me marché al extranjero. Pasé allí medio año, pero los tratamientos médicos extranjeros tampoco trajeron alivio alguno y las apariciones torturantes siguieron multiplicándose cruelmente. Seguramente fue a París, que era el lugar donde iban, lugar de referencia por la cultura y el grado de desarrollo aparente al cual iban la clase noble de Rusia. Incluso era muy común que fueran bilingües los nobles rusos. Sabían ruso y francés. Finalmente me trajeron de regreso a mi casa, más muerto que vivo. Sufría en plenitud los horrores de las torturas infernales que padece el alma antes de abandonar el cuerpo. Entonces sí que creí en la existencia del infierno y supe lo que significa y qué representa. Acá amerita varios comentarios. En este estado reconocí mis pecados, me arrepentí, me confesé, liberé a todos mis siervos y juré mortificarme durante toda mi vida con toda clase de privaciones y sacrificios. Ocultarme, ocultarme bajo el aspecto de un pordiosero y convertirme en el último servidor de los hombres de la más baja condición. Fíjense lo que hace la toma de conciencia sobre el mal que actuó en nuestra vida, en este caso en la vida de este hombre. El profundo remordimiento. Había sido tanto su mal que el único modo en que él sentía podía compensar esto era viviendo de esta manera, con lo que él llama una mortificación tremenda, ¿no? Cambia de vida absolutamente, pasa de un extremo al otro, convertirme en el último servidor de los hombres de la más baja condición. En el mismo instante en que decidí cumplir terminantemente con mis propósitos, todas las visiones que me torturaban desaparecieron. O sea que al final ha sido una gracia. Estas apariciones, que algunos desde el punto de vista de la psicología dirían contenidos no integrados que lo perseguían con gran fuerza, o las sombras que afloraban, o como él mismo dice, gente, espíritus que han ido al más allá y que vuelven en reclamo de una saciedad que no han podido encontrar, ¿no? Por eso se habla en muchas culturas de los estados intermedios. No es todo tan blanco o negro, sino que hay estados intermedios que son todavía de tránsito. El tránsito continúa, porque no es solo dejar el cuerpo y partir a la otra orilla, sino que hay que dejar el cuerpo con todos los residuos que eso deja en nuestro espíritu. Nuestro espíritu herido puede estar resentido, iracundo y tantas cosas más. No, no nos metemos en eso ahora, pero digamos que estos residuos es entendible que pudieran estar hostigando al hombre. Y hay muchos relatos en la historia humana que hablan de estas cosas. Ya vemos si en el videíto que viene puedo comentarles más. Al reconciliarme así con Dios, sentí una paz y una alegría tales que no podría describirlas. Fíjense, supo lo que era el infierno, dice, supe por propia experiencia qué significa el paraíso, una vez que se reconcilió. ¿Y por qué se dice que el reino de Dios está dentro de nuestros corazones? Pronto me había curado por completo y cumpliendo con mis propósitos, con el pasaporte de soldado retirado, abandoné secretamente mi ciudad natal, donde había pasado toda mi vida. Ya van 15 años que estoy errando por Siberia. A veces
realizo para los campesinos los trabajos que están a mi alcance. Otras veces me alimento pidiendo en nombre de Cristo. Ay, qué dicha, qué deleite, qué tranquilidad de conciencia he gozado con todas estas privaciones. Esto únicamente puede entenderlo quien, por misericordia de nuestro defensor, haya sido trasladado del infierno al paraíso de Dios. Qué bien. Cada uno en nuestra medida personal, yo creo que podemos, si examinamos bien nuestra vida, tener alguna experiencia de este traslado del infierno al paraíso en nuestra medida, según ha actuado la misericordia en nosotros. Hoy se me ha hecho tarde porque lo empecé tarde. Eh, Acá hay mucha materia, pero a ver, yendo a lo central, la importancia que tiene el arrepentimiento. No en vano, Jesús empieza la predicación exhortando a la conversión. Arrepentíos, convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos, es decir, la metanoia, y creed en la buena noticia que os traigo, ¿no? Así empieza Jesús, por ejemplo, en San Marcos. Y antes, inmediatamente antes, el Bautista. Conviértanse, allanen los caminos del Señor. ¿Cómo va a venir la gracia? ¿Cómo nos va a atravesar y a transformar la gracia si no le preparamos un poco el camino? Y ahí está la sinergia, esta mancomunidad entre gracia y libertad humana. Allanar el camino es arrepentirse. Esto es, me dejo de creer la gran cosa, me dejo de justificar todo lo que hago siempre y a todas horas, y empiezo a mirar con más humildad mi conducta pasada y presente y a reconocer dónde me cojea, dónde me duele el zapato, dónde cojeo. El- la compunción, también es llamada el periodo de la compunción, el, el dulce dolor de la conversión, del arrepentimiento. ¿Por qué dulce? Porque como él lo describe, este personaje, en el mismo momento de arrepentirnos, la redención aflora, la misericordia, palpablemente, como una paz profunda. Ese es el kit de este asunto. No hay conversión, creo, sin una previa comprensión y aceptación del mal que hemos hecho, que ha actuado a través de nuestra vida. Uno puede ser instrumento del mal o instrumento de la luz, instrumento del bien. Y por eso es tan importante el crecimiento de nuestro nivel de conciencia. Es decir, darme cuenta de lo que está actuando a través de mí. Y ahí empiezo a tener un margen de libertad con el cual favorecer la acción de la gracia, la acción del Espíritu Santo. Muy bien, no me quiero extender. A ver, simplemente entonces lo dejamos acá, continuamos en el vídeo que viene, si Dios quiere. Eh, Quería hacer un brevísimo comentario, si puedo, sobre el tema de la saturación de estímulos a la cual estamos sometidos mucho más a partir de la masificación o de la creciente utilización de la inteligencia artificial, mucho más. Lo van a notar en el YouTube, en todos lados, desde avisos de publicidad hasta producción de contenido. Miren, les doy un ejemplo. Si ustedes van, por ejemplo, vamos a un casamiento y nos van presentando la familia política, es decir, la familia de la novia o del novio, según sea el caso. Y empezamos a saludar, doña tal, don tal, el tío, la tía, la prima, el primo, el yerno. Cuando llegamos a 15, 20, no nos acordamos nada, ni cómo nos llamamos. ¿Por qué?
porque la percepción se saturó. Me empezás a dar nombres y me mostrás caras. Voy dando la mano y sí, puedo hilvanar unos pocos y después ya está. ¿Qué hace la mente? Dice, basta, no me vengas que yo no lo puedo procesar. Es el ejemplo que se me ocurrió, ¿no? Esto del casamiento. Imagínense, lo que nos está ocurriendo actualmente es esto mismo, pero mucho más profundo. Nos llegan todo el día todo tipo de estímulos. Y aunque los miremos a esos vídeos o a esos audios o a eso que nos llega o esa información durante 5 segundos, es como irle dando la mano a estos parientes. Entonces nuestra mente lo que ocurre es que pierde toda profundidad. Nuestra mente se superficializa. ¿Por qué? Para poder procesar la información, toma pequeñas partículas de la información que le llega. No la aprehende correctamente, toma como el barniz de las cosas. Y nos acostumbramos a vivir en el barniz de las cosas, en la superficie fina. Esto nos ocurre. De allí se deriva esta incapacidad absoluta, creciente y masiva para atender. ¿Por qué creen ustedes que cada vez se producen más shorts, lo que se llaman shorts, reels, pequeñas producciones, 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, ya bueno, ya, cuidado? Porque se intuye, se sabe, los expertos saben además, que ya hemos perdido la capacidad de atender más tiempo, por esto que estamos hablando. Se nos hace un hábito la fragmentación de la percepción y el procesamiento absolutamente leve de lo que ocurre. La inteligencia artificial, herramienta que podría ser tan útil, ojalá lo sea, en campos como la medicina, la biología y otros, nos está perjudicando también porque ahora empieza a hacer funciones que todavía hacíamos nosotros. O sea que más automatismo todavía del que ya teníamos. Quiero decir con esto, cuidado, tratemos de volvernos, de ir contracorriente. No te dejes llevar por la corriente porque vas a quedar saturado y con un cerebro así. Quiero decir, un cerebro con muy poco uso. Vamos contracorriente. ¿Qué quiere decir? Simplifiquemos nuestra vida. Centrémonos en poco e importante. Y utilicemos estas herramientas, si fuera el caso que es necesario, de un modo muy inteligente nosotros y no para volvernos más autómatas. Esto creo que es útil y bueno, al menos sentía la necesidad de expresarlo. No les quito más tiempo. ¿Qué más? Bueno, los saludamos a todos acá con el compañero Gino. Un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús.